¿Qué es la salud? Todo el mundo sabe que la salud es el bienestar físico, psíquico y social, pero eso en realidad es algo antiguo. El concepto de salud fue cambiando con los años y antes de los 1940 el concepto de salud era un modelo biomédico, es decir, era el micobacilo, la tuberculosis, era un agente y la enfermedad. Luego la OMS desarrolla este modelo que todos conocemos, que es el biopsíquico social, que dice que es el estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Pero el concepto de salud fue evolucionando más y se vio que es así, este concepto biopsíquico social es válido, pero este bienestar físico, psíquico y social se va dando en el tiempo y formando una curva en la cual se va desarrollando y va marcando su trayectoria a lo largo de toda la vida. Y es el concepto que nosotros creemos que es el más válido, es decir, el concepto de el curso de la salud a lo largo de la vida. Después, ahora van a entenderlo un poquito mejor. Y la salud es un delicado balance que no depende solo de la biología, depende de la interacción de la biología con el entorno, y como decíamos también, y de la interacción del entorno con nuestro físico, con la biología, surge esta salud que se va desarrollando en el tiempo. Aquí tenemos un gráfico que, que muestra este concepto de salud que le estoy transmitiendo, en la cual dicen que, por ejemplo, aquí en esta esfera, ven el cursor ahí, se ve, ¿no? Sí, Cuando sí, señalo, sí, sí. se ve. Bueno, aquí tenemos la persona el cual tiene una carga genética y una epigenética que nos predispone a tener enfermedades o tener más salud. La carga genética es muy importante. Pero luego tenemos un estilo de vida, tenemos una sociedad en la cual vivimos, un entorno que está más o menos contaminado, más o menos adecuado, las instituciones que nos rodean, y luego las políticas sociales y económicas del lugar donde vivimos. Todo eso es lo que se llama exposoma en la medicina moderna. Todo eso es el exposoma, es decir, el individuo y su exposoma y su entorno. Y considerando todas estas variables, tenemos que una curva de salud ideal sería esta verde que vemos aquí arriba, que uno llega hasta aquí cerca de los 90 años con plena salud y saludable. Ahora, ¿qué sucede? Que la genética, tanto la genética como nuestra vida social íntima, nuestras costumbres, nuestro entorno más cercano y más lejano, hacen que esta curva ideal se prolongue en el tiempo o realmente termine mucho antes y fallezca en la adultez temprana. Es decir, esta Sí, 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 sí. curva de salud es la que hace que una vida sea más o menos exitosa. Estas son distintas trayectorias. Hay un micrófono abierto, creo, ¿no? Sí, 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 hay un sí, micrófono sí, abierto, sí, 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 sí. sí. Listo, ya Entonces, está. ya está. Creo que esta trayectoria de la salud es un concepto importante, porque en pediatría es importante la salud escolar. Después tenemos que, todos nosotros tenemos factores de riesgo que hacen que aumente la carga alostática o los factores de riesgo que hacen que aumente la enfermedad y los factores protectores que nos protegen, ¿no es cierto? Más o menos, y esto se va dando desde la exposición, desde el útero hasta la tercera edad. Creo que más o menos espero haber sido claro. Y aquí, esta curva tal vez te lo grafico un poco mejor. Uno puede nacer, por ejemplo, con una trayectoria de salud aquí, y porque tienen buen nivel social, padres bien preparados, pero de repente tiene un entorno obesogénico, comen mal en la casa y la curva de salud cae, y de repente, pero como tiene buena cobertura médica, esa curva de salud empieza a subir y luego puede llegar más o menos bien a la vejez. En cambio, otro chico que viene de una curva con un estado social bajo, pero que en la escuela le enseñan buenas pautas, puede subir un poquito y cambiar la trayectoria que tenía de la casa, y luego puede seguir mejorando y bajar porque, por ejemplo, el trabajo es un trabajo peligroso, riesgoso, malas condiciones, puede alterar la curva de salud. Y este dibujo de la salud es lo que todos nosotros vamos recorriendo a lo largo de toda nuestra vida. Qué importante es aquí,
en los primeros años, tener un entorno. Los chicos pasan un tercio de su vida en la escuela, 8 horas por día en la escuela, 8 horas en casa, 8 horas durmiendo, por lo menos, y que si ese entorno colabora con desarrollar hábitos saludables, porque esto al principio de la vida te va marcando una trayectoria que se va a mantener y genera un estilo y hábitos que con la posibilidad de mantenerse a lo largo de toda la vida. Aprovecho para decirles que todo lo que uno hace antes de los años de los hábitos que uno desarrolla antes de los años de la adolescencia tienden a persistir, ya sean buenos o malos. Cambiar los hábitos luego de los 18 o 20 años, para bien o para mal, nos cuesta a todo el mundo. Qué importantes son estos primeros años en la salud escolar, que incluye la escuela primaria, la secundaria, e incluso los primeros años de formación en la terciaria. Pero fundamental para hacer una curva de salud adecuada. A su vez, este concepto, que en la vida tenemos todos periodos críticos y periodos sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una determinada, sobre todo en la niñez, si hay periodos críticos en los cuales los agresores del entorno nos afectan más la salud. Por ejemplo, alcohol durante el embarazo. El alcohol durante el embarazo, que era un síndrome de alcoholismo fetal, que caracteriza por no solo por dismorfias físicas, sino también por problemas conductuales y alteraciones cognitivas. Ese tomar el alcohol durante el embarazo es mucho más riesgoso que tomar alcohol a los 40 años. Es decir, estos periodos críticos y sensibles tienen características que hacen distintos efectos según las distintas edades. Y en la niñez y en la adolescencia, estos periodos críticos y sensitivos son mucho más frecuentes. Y de nuevo, la salud escolar es el punto de encuentro entre la sanidad y la educación. Esto es algo muy importante, porque en general los médicos vamos por un lado, los maestros van por el otro, el Ministerio de Educación va por un lado, el Ministerio de Salud va por el otro. Y qué importante es comprender que la salud del futuro es la salud del día a día, la salud desde que nos levantamos hasta nos vamos a dormir, y que esa salud trasciende los médicos, trasciende los hospitales, y que la salud a medida que se va avanzando la medicina va saliendo cada vez más de los hospitales hacia las consultas de los profesionales, hacia las escuelas, hacia los clubes, hacia la sociedad, porque la verdadera salud está en el día a día. Qué importante es que encontremos que esto de salud escolar es algo muy importante que depende de la sanidad, pero también no solo los profesionales sanitarios podemos hacerlo, sino también tenemos que incorporar en este proyecto a los profesionales educativos para poder desarrollar este programa de forma global y más abarcativa. Y la escuela es interesante porque los chicos empiezan la escuela en el preescolar o en la primaria y nosotros sabemos que el objetivo de la pediatría es que los chicos alcancen su máximo potencial en la vida. ¿Eso qué significa? Que que es lo que queremos todos los padres para nuestros hijos, que nuestro hijo llegue a ser lo mejor de lo que él pueda. Y eso incluya no solo de lo que se dedique, sino también con la felicidad y con la salud mental, con lo cual lo disfrute. Y la escuela es un lugar donde se pone puntaje, donde se pone nota. Entonces, muchos aspectos que pasaron desapercibidos de la salud física, no tanto, pero más de la salud emocional, de la salud del desarrollo, de la salud social, que en la escuela quedan expuestos y manifiestos y se hacen evidentes, porque la escuela exige a los chicos capacidades de adaptación para poder rendir adecuadamente y adaptarse a ese entorno. Y sabemos que hay factores que determinan que un chico se adapte mejor o peor a la escuela, y esos factores no dependen solo del niño. Evidentemente, si el niño tiene una enfermedad crónica, o tiene una discapacidad intelectual, o tiene un problema de aprendizaje, va a tener problemas para adaptarse a la escuela.
pero también la escuela tiene que ser receptiva y brindar los medios para tratar de favorecer la funcionalidad de cada uno de los niños. Y también, a su vez, la familia es la que enmarca toda la importancia que tiene el rol de la escuela, la importancia de la dedicación al estudio, la importancia del ejemplo de los padres, para que ese niño rinda mucho mejor. Y la sociedad, como un marco protector y que marca todo estos grupos funcionantes, es la que hace que un niño vaya aprendiendo y aprovechando mejor la escuela o no. Y los chicos que tienen problemas de adaptabilidad en la escuela, es decir, que tienen problemas para funcionar en la escuela, sabemos que eso es un síntoma inespecífico que tiene múltiples causas, que van de múltiples causas, que son biológicas, que son emocionales, que son del neurodesarrollo, que son sociales, que son del entorno, familiares, y que nosotros debemos tratar de solucionar para que el chico pueda tener más salud. Y hay chicos que se adaptan más o menos en la escuela, hay muchos factores, como decíamos antes, la motivación, la salud, el neurodesarrollo, la aceptación del grupo, la, la capacidad de cada uno de poder, esto que se llama metacognición, de plantearse los mecanismos de pensamiento, la resiliencia. Son cosas que hacen que un chico triunfe o no en la escuela, se adapte o no en la escuela. Y con respecto a las familias, esto que decíamos, si hay una disfunción familiar, si hay adicciones, si hay problemas de salud físico o mental en la familia, violencia, abuso, problemas socioeconómicos, separaciones, expectativas familiares no realistas, son cosas que van favoreciendo esta adaptación o no. Y después los procesos escolares, el énfasis académico que le dé la escuela, cómo un docente que espera de los alumnos que sea realista lo que espera, cuál es la actitud, cuáles son las instrucciones que da, cómo están formados, la cantidad de tareas que realizan, los reconocimientos y los elogios, es algo muy importante más que el castigo. Son cosas que favorecen la adaptación de un chico a la escuela. Esto como algo global, y para introducir en el tema esto de la salud escolar, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a trabajar con niños, es que un niño no es un adulto en miniatura. Y ustedes podrán ver en este esquema de arriba que las proporciones corporales hasta los 25 años no terminan de desarrollarse. Tal vez antiguamente los profesionales de la salud, los enfermeros y los médicos, pensábamos que el cuerpo de un chico de 18 años estaba hecho y evidentemente hay un desarrollo global, físico, emocional, conductual, de capacidades sociales, que se va dando hasta los primeros años, los primeros 20 años, digamos 20, 21, 22 años, que hacen que el vínculo entre los profesionales de la salud y los adolescentes o adultos jóvenes o niños sea diferente de lo que puede ser con una persona adulta. Lo vemos en los percentilos, también yo puse el ejemplo, percentilo de peso, de altura, de velocidad de crecimiento. Esta es la velocidad de crecimiento de los niños, por ejemplo, para los que no están acostumbrados. ¿Cuántos centímetros crecen por año al terminar la edad? Y aquí vemos que, por ejemplo, durante el primer año de vida, cuando más se crece 25 centímetros en promedio, luego se crece 5 o 6 centímetros por año, hasta la adolescencia donde empiezan a pegarse la curva de crecimiento, que puede ser más temprano o más tardía, según uno sea más madurado temprano o madurado lento. Pero digo, esto requiere que adaptemos nuestra mente cuando trabajamos con adolescentes, con niños y con adultos jóvenes, y no es el mismo enfoque rígido que tienen los médicos del adulto, es algo más dinámico. Lo mismo que los percentilos de índice de masa corporal, que ustedes ven que varían. Por ejemplo, índice de masa corporal en un adulto de 30 es muy distinto que uno de 30 en un niño. En un niño es algo totalmente anormal, en un adulto está en los percentilos muy altos, es anormal también, pero no en la misma magnitud que sería en un niño pequeño, porque la curva de valores normales va cambiando con la edad. Igual que la frecuencia cardíaca, cuanto más pequeño es el cuerpo, más es la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca normal en un chico de menos de un año es hasta 160. En un adulto eso sería una taquicardia, ¿no?
y incluso los adolescentes. Fíjense que tenemos hasta los 11 años 120 de frecuencia cardíaca normal, el adolescente hasta los 15 años está 100 de frecuencia cardíaca normal. Valores que en un adulto, si persiste, uno diría, esto está mal, ¿no? Igual que la tensión arterial. La tensión arterial saben que tiene más que ver con el índice de masa corporal, que también tiene mucho que ver con la altura. Entonces hay tablas de percentilos de tensión arterial para las distintas edades hasta los 21 años de vida. Y a su vez, para medir bien la tensión arterial, nosotros tenemos que adaptar el manguito del tensiómetro, que muchas veces vienen estos tensiómetros que están ranqueados, que están marcados, que nos marcan, tiene que caer dentro de aquí hasta aquí, caer la vuelta para que sea adecuado el tamaño, que tiene que ocupar el 2/3 del brazo, porque si el manguito es muy pequeño, genera falsos valores altos de tensión arterial. Si el manguito es muy grande, disminuye la tensión arterial de forma falsa. Por eso tenemos que tratar en adolescentes y en niños usar los instrumentos adecuados para hacer lo más específico posible. Y si tenemos que elegir entre un manguito pequeño y uno grande, uno tiende a elegir un manguito más grande porque el manguito más grande sube menos la tensión arterial que lo que la sube un manguito pequeño. Y estos percentilos, le quiero decir aquí, por ejemplo, mire, este es interesante porque habla de tensión sistólica aquí y aquí tensión diastólica. Y aquí te pone el percentilo de altura del chico, si es el percentilo 50, si es el percentilo 90 o 95 de altura, de talla, y según el valor de hipertensión diastólica o sistólica, te dice que el percentilo está de cada una de ellas. Por arriba del 90 es limítrofe, por arriba del 95 es hipertensión arterial. Pero todos fíjense que un chico de la misma edad que mide 20 centímetros más que otro, tiene una tensión arterial mucho más alta que un chico de la misma edad con 20 centímetros menos, y es normal. Pero esto me parece que son valores que uno debe considerar, lo que tal vez si no está acostumbrado a trabajar con niños no los considera. Igual que el desarrollo físico, el estadio puberal. Nosotros decimos que hay 5 estadios puberales. 1 es el infantil, 5 es el adulto, y tomamos mamas, vello púbico y gónadas, y que estos van acompañados del efecto hormonal en el organismo, que sin lugar a duda determina características emocionales, conductuales, diferentes en niños de distintos grados del desarrollo. Para hacerlo más flexible la cosa aún, estos grados no se ven en todas las mismas edades. Aquí vemos, por ejemplo, que en las mujeres la menarca ocurre en promedio a esta edad, cerca de los 12 años. En cambio, perdón, más uno, menarca está aquí, 12,5 años. Entonces, pero hay chicas que pueden tener, y es normal, y tienen la menarca un poquito después de los 10 años, y hay chicas que pueden tener la menarca a los 14 años y medio, y son normales también. Es decir, porque no hay una coincidencia entre lo que es la edad biológica y la edad cronológica. En pediatría eso es muy importante. Podemos tener un niño o una niña de primer grado del secundario, primer año del secundario, que tenga un desarrollo puberal completo y con 12 años aparente la edad de 16, y podemos tener una niña en tercer año de secundaria que con 14, 15 años aparente 11 años o 12 años porque todavía su edad biológica es distinta. Y esto acompaña no solo el desarrollo físico, sino la altura también, sino también la parte conductual y emocional. Eso pasa tanto en los varones como en las mujeres. Son situaciones que los que trabajan con adolescentes y con niños debemos considerar. También en lo emocional. Erickson fue un psicólogo que habló de los grados del desarrollo, y esto lo puse porque me pareció interesante. Por ejemplo, dice que en el primer año de vida el niño desarrolla la confianza con los padres, ¿no es cierto? Y el chico que tiene un buen vínculo con su madre es una persona confiada, que tiene buenas expectativas. A partir de los 1 a 3 años, el chico se le puede estimular la autonomía o se siente más inhibido, según la familia lo que haya estimulado. En la edad escolar, del preescolar, también puede ser más
chico que hace las cosas por sí, tiene más iniciativa propia o es más reservado o más temeroso en base al vínculo que tuvo en casa con sus padres al respecto. En la primaria, por ejemplo, hay chicos donde confían en sí mismos y desarrollan su autoconfianza o se sienten inferiores, si no ven que no aprenden a hacer cosas, no desarrollan la autoestima necesaria. En la adolescencia uno se identifica con un estilo, con un sexo, con una forma de ser, o está confundido con eso, no sabe lo que ser, según cómo lo críe. Y por ejemplo, es interesante aquí lo de adultez, 20, 25 años, fíjense hasta qué edad llega, ¿no? 20, 25 años uno aprende a estar en intimidad en una pareja o aprende a estar aislado. Y es decir, uno aprende a amar y a mantener parejas persistentes o no, según cómo uno fue desarrollándose. Y luego, ya de más grande, uno ya lo que desea es ser una persona que colabora, que sea más íntegro, que trata de colaborar con los demás o no, según los grados de desarrollo que uno adquiera. Pero evidentemente va aumentando en complejidad el desarrollo y también por las edades no somos todos iguales. Cada década de nuestra vida nos hace a nosotros también distinto, porque el desarrollo también se da a lo largo de toda la vida, no solamente la adolescencia y la niñez. Esto lo va a entender un poquito mejor ahora. Esto, con lo que empecé a decir lo de la escuela, ahora me van a comprender bien. Todos nosotros estamos expuestos a situaciones potencialmente estresantes en la vida. Cosas que nos van pasando desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y todos nosotros tenemos factores de protección, estos factores de protección, o factores de riesgo, que son a nivel personal, familiar y del entorno, que es esto el esposoma que yo les decía. Un factor de protección podría ser que tengamos una buena genética, un factor de riesgo que tengamos una genética por una enfermedad crónica, o que tengamos una enfermedad, que tengamos buena salud, un factor de protección, que tengamos una enfermedad, un factor de riesgo. Lo que sí es cierto es que de estos factores, que tengamos un buen trabajo, que tengamos un mal trabajo, que tengamos dinero, que seamos muy pobres, que nos sintamos felices, que nos sintamos poco felices. Son En este equilibrio entre factores de protección y factores de riesgo surge la vulnerabilidad a todas estas cosas que nos van pegando constantemente en la vida. A su vez, nosotros tenemos una personalidad que varía de uno a otro, que hace que interpretemos estas cosas de forma más o menos optimista según cuál sea nuestra personalidad. Y esta personalidad tiene un componente que es el temperamento, que es genético, y la historia de nuestra vida, que son las experiencias. Lo que sí es cierto que de acuerdo a todo este equilibrio, que si no quieren, si no lo entendieron, espero que lo hayan entendido, si no podemos hablar luego después, de acuerdo a este equilibrio surge cómo el niño se adapta a cuatro áreas, que son la casa, la escuela, la sociedad y el tiempo libre. Los chicos son casa, escuela, sociedad y tiempo libre. Ahí tienes que tener una adaptación adecuada y funcionar de acuerdo a las expectativas. Si el chico no funciona en esas cuatro áreas de forma adecuada, aparecen las disfunciones o la desadaptabilidad, que son en las emociones, que es lo que sentimos, en las conductas, que es lo que hacemos, en la capacidad de atención o a nivel del físico, ya sea desde enfermedades psicosomáticas a otros tipos de enfermedades. Somatizaciones, que es cuando tenemos síntomas físicos sin una enfermedad orgánica demostrable. Enfermedades psicosomáticas, que es cuando un problema emocional nos causa una enfermedad constatada biológicamente, o incluso una enfermedad biológica, como puede ser tumores u otro tipo o una úlcera o gastritis, que surge del desequilibrio de la desadaptación a los entornos en los cuales nos movemos. Ya vemos de nuevo en los niños. Casa, escuela, sociedad y tiempo libre. Para los niños, la escuela, un tercio de la vida. Le puse temperamento porque es interesante, porque cuando uno trata con gente y con chicos se va a dar cuenta que son diferentes. Y esto que decían, si nos compramos un perro, no es lo mismo que nos compremos un pitbull que nos compremos un labrador. Porque el pitbull es un pitbull y el labrador es un labrador. Porque hay estas 9 características del temperamento que la describieron Thomas y Chess, tiene que ver con el nivel de actividades y cuántas horas dormimos por día, qué no nos levantamos, somos más activos, menos activos, cómo nos adaptamos a los cambios, si somos más sonrientes o más o menos sonrientes, si somos más intensos o no cuando reaccionamos, si somos regulares en los diferentes días de la semana o cada día somos distintos, si cuánto tiempo, con qué facilidad nos distraemos, si cómo
nos acercamos ante situaciones nuevas o cómo nos adaptamos, cómo insistimos en nuestros logros, en buscarlos, y cuán sensibles somos al umbral de estímulos. Todas estas cosas son genéticas y esto marca el 50% de nuestra personalidad. Y esto cuando uno va a la escuela y ve a los niños, ve que son diferentes. Hay algunos que son más labradores, otros que son pitbull, otros serán chihuahua, pero la personalidad. Pero lo vemos que esto es lo que es. Y está bueno saber que en la forma de ser de cada niño está esto y de todos nosotros, que viene parte de una familia de la madre, parte de la familia del padre, y que los va marcando, y que forma el 50% de su funcionalidad y la personalidad. Porque el otro 50% tiene que ver con la crianza, con el entorno, con la escuela. Hay algo que en pediatría es muy importante, y se vio que, y se lo comento porque esto sí que los enfermeros escolares pueden actuar mucho, que acá dice, los hijos de padres que reconocen el esfuerzo más que los logros rinden mejor en sus estudios y le va mejor en la vida. Es así. Es decir, es más importante. Hay un concepto que se llama en inglés growth mindset, que significa, uno triunfa no por sus capacidades, sino por cómo se dedica. Y esto es algo muy importante en la salud escolar, porque muchas veces en nuestra sociedad parece que nacemos sentenciados, y eso no es así. El fixed mindset, que sería el concepto tradicional, dice, yo nunca podré hacerlo porque no soy inteligente. Yo nunca podré hacerlo porque mi papá es analfabeto, o no supo hacerlo, o nací pobre. Bueno, yo creo que ese concepto fijo que te condena es algo que los que trabajamos con niños en salud, en la escuela, en la educación, no debiéramos considerar. Porque realmente el éxito en la vida del niño no está determinado por lo que viene de fábrica, sino que está dado por esta mentalidad de crecimiento que tiene que ver con voy a poder, nadie es perfecto, si me esfuerzo voy a lograrlo, me cuesta un poco más en esto, pero en esto soy peor, pero en el otro soy mejor. Yo creo que valorar el esfuerzo más que los logros es obra fundamental de todos los que de los padres y todo lo que trabajamos con niños. La nota vale menos que la actitud, y eso es lo que vale. Aquí puse, ¿ves? Puedo mejorar si sigo practicando, cada error me hace mejor. Es importante que uno aprende de los errores y los chicos cuando se equivocan tienen que saber que aprenden y que la próxima vez tienen que tratar de no caer en ese error. Y más que castigarlos, que eso los frena y los condena. Esto de la vulnerabilidad que le decía los factores de protección a situaciones potencialmente estresantes que nos pegan todos los días. Discutí con mi padre, no sé, me pinchó la goma del coche, o cosas que nos van pasando todos los días. Si está vulnerable, esas cosas nos afectan más, como decíamos, que si no está vulnerable. Ahora, la resiliencia es la capacidad que tenemos todos nosotros, mucho más los niños y la gente jóvenes, de aprender a superar los desafíos y las situaciones estresantes, y más aún, que esas situaciones estresantes sean el motor para que seamos mejores. Los chicos, ¿cómo conocemos un chico que tiene en la escuela que tiene poca resiliencia, que tiene que ver con la historia del también y su crianza? Son chicos que tienen baja tolerancia a la frustración, que se desregulan emocionalmente, que son chicos que tienen pensamiento negativo, no voy a poder, abandonan un juego para no perder, evitan actividades de miedo por miedo a fracasar, se copian a sus exámenes, se hacen los graciosos, los payasos, menosprecian a los demás y le hacen bullying muchas veces, culpan a los demás de los fracasos de ellos, ordenan a los demás, son los que mandan a los demás, tienes que hacer esto, hacer el otro. Son una forma de compensar esa falta de autoestima y escasa capacidad de resiliencia que ellos tienen, que es fundamental para que los adolescentes y los niños lleguen a ser adultos más íntegros. Por eso hay un modelo de las 7 Cs que, que es muy importante para los docentes y los que trabajan con niños, perdón, que uno puede ayudar a que el niño sea menos vulnerable a estas situaciones que nos afectan todos los días y aumentando la resiliencia, que es un poco la resistencia y la defensa a estos factores
que nos afectan. Aquí puse yo, la contribución sería la capacidad de colaborar con los demás, confiar en sí mismo, la conexión, pertenecer a un grupo, carácter de confiar en cómo es él y que puede ser distinto a los demás, sentirse que es capaz de hacer las cosas, sentir que él puede controlarse a sí mismo y que tiene la capacidad, el coping sería la capacidad de poder superar las situaciones que son dificultosas. Todo esto, nosotros los que trabajamos con niños podemos fomentarlo en ellos, en las familias, y hay niños que tienen, cada niño necesita un adulto carismático. ¿Qué es esto? El adulto carismático sería un adulto que lo entiende y que más allá de sus puntos débiles, le encuentra sus puntos positivos. Es decir, lo que está lleno del vaso, no lo que está vacío. Estas islas de competencia, ver el lado positivo de las cosas, porque se construye solo con las fortalezas y nunca con las debilidades. Las debilidades nos condenan, las fortalezas nos enriquecen y podemos compensar las habilidades estimulando nuestras fortalezas. Y en los niños, sobre todo en esta etapa del desarrollo, estimular las fortalezas y no fijándose solo en las debilidades, hacen que sean mejor en el futuro y que vayan mejorando esa curva de salud en el tiempo. La autorregulación es la capacidad que tienen los seres vivos de dar la respuesta correcta al estímulo correcto, al estímulo puntual. Aquí es una ameba, o un paramecio, no sé lo que será, pero tiene algo que le pareció que en una comida emite seudópodos y lo incluye. Bueno, nosotros somos todo así, y esto incluye las respuestas fisiológicas, las emociones, las conductas, las atenciones. Es decir, poder regular nuestra reacción al estímulo que recibimos de forma adecuada nos hace que funcionemos mejor, nos hace que nos adaptemos mejor al entorno. Y esta autorregulación, porque cuando uno está en la panza, la madre regula, la panza de la madre durante el embarazo, cuando uno es un feto, la madre regula la glucosa, regula la temperatura, regula todos los valores biológicos del recién nacido. Cuando el recién nacido nace, luego de salir del canal del parto, se corta el cordón umbilical, el recién nacido tiene que empezar a regular la respiración, el oxígeno en sangre, la tensión arterial, la glucosa, porque tiene que pedir comida, porque ya no pasa por la placenta. Es decir, empieza a ser autónomo. Y el desarrollo de los niños no es más que el aumento progresivo de desarrollar capacidades de autorregulación diferentes y cada vez más complejas a lo largo de la vida. Que esto implica con lo biológico, con lo físico, esto, cardiovascular, respiratorio, pero luego sigue con las emociones, sigue con las conductas, con los afectos, que uno va aprendiendo a dar con las adicciones, si se regula más o menos, que uno empieza a dar la respuesta correcta al estímulo que recibe. Esto se aprende, en general, la mayoría de esta capacidad autorregulatoria se aprende en los primeros 6, 7, 8 años, 10 años de la vida. Entonces, cuando sus capacidades de regulación se superan, aparecen los síntomas. Si yo, por ejemplo, alguien me habla mal y yo puedo manejarlo, reacciono bien, me quedo tranquilo, estoy regulando, bueno, no entro en conflicto. Pero si realmente la situación me supera o supera mis capacidades de regulación de la situación, pues uno puede descontrolarse, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, y las capacidades regulatorias varían de acuerdo a las capacidades de desarrollo de cada persona. Y por eso aparecen los síntomas cuando uno supera la autorregulación. Y los síntomas es sufrimiento. Es sufrimiento. Aparece la ansiedad, aparece la depresión, aparece el no estar conforme con nada, ¿no? Esto que decimos de los chicos que es frecuente este síntoma de intolerancia a la frustración. Se tienen que, la intolerancia a la frustración es la autorregulación no aprendida en los primeros años de la vida y que las cosas no siempre son como uno quiere. Lo que sí es cierto, que la autorregulación determina la funcionalidad en la vida y con la adaptación humana, y que el desarrollo no es más que aumentar la capacidad de autorregulación, como le decía antes. Vivir y aprender requiere adaptarse regulando nuestra reacción. En los niños, a medida que se va complejizando la autorregulación, tiene que ver cómo las funciones ejecutivas tienen que ver con esa capacidad que tienen los niños, que tenemos cada uno de nosotros, de hacer las acciones necesarias para lograr nuestro objetivo.
Si esas acciones no van dirigidas al objetivo o se desorientan, es porque muchas veces las funciones ejecutivas no están bien autorreguladas. Son las capacidades necesarias para organizar actividades atencionales, cognitivas, conductuales y emocionales para lograr un objetivo. Esto permite planificar, organizar, recordar las cosas, dar prioridad, prestar atención, comenzar tareas. Que si esto está afectado, la adaptación a la escuela y a la vida no es lo ideal. Cuando hablamos de salud escolar, tenemos que saber que en el perfil de neurodesarrollo de cada uno hay 8 áreas simplificadas en las cuales tenemos fortalezas y debilidades. Una es la atención, y el que tiene la atención, y aquí hay percentilos, todos nosotros podemos tener una atención normal, una atención un poco más baja o muy baja. Si tenemos una atención muy baja, tenemos lo que se llama trastorno por déficit de atención. Tenemos las habilidades sociales, hay gente que es más sociable, gente que es menos sociable. Si están muy alteradas las habilidades sociales, aparece el trastorno del espectro autista. Entonces tenemos gente que tiene más memoria o menos memoria. Si tenemos la memoria muy alterada, es cuando están las demencias o la orientación espacial, en la cual uno se ubica junto con la secuenciación del tiempo. Aquí tenemos todos los trastornos del aprendizaje, la dislexia, la disgrafia, o lo neuromotor, hay gente que es más torpe, gente que es más hábil, la gente más torpe y empiezan los trastornos de la coordinación motora. El lenguaje, gente que tiene un lenguaje más dentro de los percentiles normales, gente que tiene trastornos del lenguaje. Hay gente que tiene coeficiente intelectual normal, hay gente que tiene un poquito más bajo y son los borderline, o si lo tiene muy bajo, son los que tienen discapacidad intelectual. Y si lo tiene muy alto, son la gente que son superdotados, coeficiente más alto. Todos nosotros tenemos estas 8 áreas en distintas valoraciones y distintos niveles. Podemos tener una más alta, otra más baja. Muchas veces afectada una suele estar afectada también otra. Pero lo que sí es cierto, que este perfil lo tenemos cada uno de nosotros y determina nuestra funcionalidad y nuestra adaptabilidad a la casa, a la escuela, a la sociedad y al tiempo libre. ¿Bien? Y esto que decía, que los síntomas, esto que los médicos a veces pensamos que no existe un principio de enfermedad. Sí que existe un principio de enfermedad, porque hay variantes de la normalidad, un problema y un trastorno. Y el límite a veces entre el problema, la variante de normalidad y el problema es muy difuso, no es tan claro. O entre el problema y el trastorno también es todo un continuo. Y bueno, y estos problemas de neurodesarrollo y capacidades, en realidad es un continuo, como que hay un principio. Si uno tiene un percentilo 5 de atención, vamos a ver, por ejemplo, y se le murió el perro, tal vez la atención baje a -3 de bioestándar y tenga déficit de atención. Sin embargo, no tiene un trastorno por déficit de atención. Bueno, seguimos. El 1 o 2% de la población tiene coeficiente intelectual más bajo, esta capacidad que decía de la capacidad cognitiva. Y el 70% de los discapacitados intelectuales, que han de llamar retraso mental, no tienen dismorfias, son gente que físicamente son normales como nosotros. Entonces no se diagnostican. Y se diagnostican muchas veces más frecuente, 70-75%, generalmente diagnostican primero o segundo grado de la escuela, porque son chicos que tienen problemas para aprender. Entonces, eh, no son como los chicos que tienen discapacidad intelectual severa, o moderada, que son como los que tienen dismorfia, los que tienen síndromes genéticos, un Down, otros síndromes raros, que son chicos que uno los ve y se saben que son normales. Eso ya es evidente, pero no hace falta ser médico o enfermero para dar cuenta de ese diagnóstico. Un bombero te dice, sí, ese no es normal. En cambio, estos, que son los que tienen aspecto normal y no funcionan bien, son los que pasan desapercibidos y son los más frecuentes, el 70%. El retraso leve es el más frecuente y es el que no se adapta y no funciona bien en la escuela o en el día a día. La escuela te pone puntaje, te clasifica. Por eso te dije que se hace más evidente lo que no se hacía evidente antes. Entonces, y se ven uno de cada 50 chicos. Uno cada 50 chicos tiene esto. Es decir, hay uno cada 1 o 2 cursos, uno por curso a veces. Es muy importante considerar esto, que un chico que no se adapta bien a la escuela, que no progresa, que no tenga una discapacidad intelectual leve, que pasó desapercibida. Lo que decía antes del síndrome de alcohol fetal, generalmente causa este tipo de discapacidad.
Se dice que hasta a veces en el principio del embarazo una sola lata de cerveza es suficiente para causar un síndrome de efectos del alcohol en el sistema nervioso central. Que no es el síndrome de alcohol fetal completo con dismorfias, pero altera las capacidades cognitivas. Nosotros vamos a ver que hay chicos que tienen riesgo de no adaptarse. Y eso nosotros lo vamos a ver en el examen físico, por ejemplo, si es más hiperactivo, si es impulsivo, si socializa mal, si tiene tics, si lo ven triste, si es muy alto, muy bajo, muy gordo, muy flaco, si tiene características faciales o rasgos dismórficos, si tiene alguna malformación congénita menor. Nosotros decimos que si tiene más de 3 malformaciones congénitas menores, es probable que haya un síndrome más importante detrás. Si tiene un retraso puberal, si tiene manchas en la piel, si tiene la cabeza grande o muy pequeña, si es muy torpe motrizmente, si tiene esos chicos que tienen un tono raro, muy blando o tienen mucha debilidad muscular. Son todos signos que si lo vemos en un chico en la escuela, ojo, que puede estar indicando que necesita una valoración más profunda y que pasó desapercibida. Porque a veces, ¿qué pasa con estas cosas? Los médicos vemos 15 minutos los chicos en el consulta. Y en los 15 minutos no son objetivos de que es el chico en la escuela. Los maestros, los padres, los enfermeros en la escuela tienen la visión longitudinal que nosotros los médicos no tenemos, que es muy acotada en el tiempo y además influida por el entorno. En un consultorio, un chico que tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad terrible, cuando se sienta en el consultorio un médico tal vez ni se mueve, sale del consultorio y rompe la escuela. ¿Me explico? Entonces digo, como que nosotros no tenemos en el consultorio la capacidad de poder evaluar objetivamente a los niños muchas veces en estos aspectos. Por eso contamos con lo que son los docentes, el personal de salud escolar, porque ellos tienen una visión más longitudinal y más cercana y más realista de lo que son los síntomas. Por eso, muchas veces los médicos tenemos que recurrir a cuestionarios para padres, cuestionarios para docentes, cuestionarios para los enfermeros escolares, que nos den la información de lo que ellos perciben en la escuela y lo que perciben acerca de la conducta del niño, cosa que no podemos verlo en una consulta, como si podemos ver si el hígado está más grande o tiene un soplo, no. Decíamos que si hay un problema de la secuenciación temporoespacial, hay gente que, por ejemplo, se desubica mucho más fácil. Si a uno le dice dónde está el centro de la ciudad, enseguida hay gente que se ubica muy rápido, hay gente que no se ubica y se va para otro lado. Bueno, como que en las capacidades, hay percentilos de capacidades temporoespaciales. La gente que tiene más alterado las capacidades temporoespaciales termina teniendo trastornos para la lectoescritura, la dislexia, la disgrafia. Pero en realidad hay muchos tipos de estos trastornos. Algunos niños no les cuesta aprender a leer y son inteligencia normal. Lo típico de esto es que es un chico que tiene inteligencia normal, aquí lo había puesto, se realiza por discrepancia entre el rendimiento académico y las capacidades cognitivas. Chicos con inteligencia normal que andan mal en la escuela. ¿Qué pasa? No es que. ¿Y esto qué pasa? La dislexia se diagnostica, es 1 de cada 10 chicos, muy frecuente, muy frecuente. 1 de cada 10, muy frecuente. Y el principal problema que causa es un trastorno de la autoestima que lo termina condenando porque se sienten incapaces en su vida, porque ven que todos sus compañeros, sus amigos, resuelven cosas que él no puede. Y entonces durante el año escolar. Pero con el verano, en las vacaciones, es uno de los amigos más exitosos y resuelve las situaciones. ¿Por qué? Porque no te juego el aprendizaje ni la lectoescritura. Entonces, poder entender esto, que antes no se diagnosticaba, que muchas veces no se sigue sin diagnosticar, puede cambiar el futuro de una persona y la autoestima. Algunos niños comienzan con dislexia, decía que es el 10% de la población, les cuesta aprender a leer, otros aprenden a leer bien, pero les cuesta comprenderlo, porque a partir del tercer grado es cuando se lee para aprender. Se aprende a leer en primero, segundo y tercer grado, se lee para aprender, luego tercer, cuarto, quinto grado para adelante. Entonces hay chicos que fueron muy bien al principio y de repente caen porque tienen distintos tipos de dislexia, pero sepan que esto existe y que es altamente prevalente y genera secundariamente problemas emocionales y de conductas, que es lo que ustedes van a ver. Ahora, hay hallazgos que sugieren que el chico pueda tener esto, que tenga problemas, que haya tenido problemas para hablar o que no hable bien,
que le cuesta aprender los colores, cuando son chiquitos en el jardín, ¿no? Esto que le decías, temporo espacial, temporo secuencial, que integración sensorial, problemas que le haga mal el agua, el frío, el calor, los ruidos, los sonidos, las etiquetas de la ropa, que sean torpes, que sean chicos que de repente en matemáticas vayan muy bien y en historia no den nada, es típico, que tengan mucha baja autoestima, que tengan tristeza y depresión, que es la peor complicación, y que de última terminen abandonando la escuela y por frustración, y no terminan muchas veces la primaria o llegan a la primaria y quedan ahí chicos que podrían haber progresado. Lo que sí es cierto, que todas estas cosas que estamos hablando, yo les mostré las 8 áreas del neurodesarrollo, estas cosas que estamos hablando nunca vienen solas, porque en medicina a veces viene la neumonía, viene sola, viene con un poco de moco en la nariz y nada más. Pero aquí los trastornos de déficit de atención vienen el 40% asociado con dislexia, el 50% de dislexia tiene trastorno de déficit de atención, como que estas cosas se van, o problemas de lenguaje, que son cosas que se van vienen acompañadas, o trastornos de conducta, u opositor desafiante, que es cuando un chico desafía a las autoridades o a los adultos. Son cosas que se ven con más frecuencia en estos chicos. Es fundamental que cuando un chico tenga algún tipo de problema en la escuela, siempre hay que evaluar la visión y la audición, porque ahí puede estar parte del problema. No totalmente, pero el chico no ve bien porque es miope. Una miopía que suele aparecer luego, en general, en los primeros años o a mediados de la edad escolar. O no oye bien, esto altera sus capacidades de función. A un chico que es normal, mucho más a un chico que tiene un problema. Entonces, lo primero que tenemos que todos tener seguro, este chico lo vio un oculista, requiere gafas, anteojos, tiene una biometría, hay que chequear la biometría, porque a veces, te digo, nos hemos llevado sorpresas de detectar colesteatomas, que es un tumor del oído, en chicos que tenían problemas para oír en la escuela y que no iban bien en la escuela. Entonces, esto es fundamental, y por eso lo puse así llamativo. El TDA afecta también al 7-9% de la población, el trastorno de déficit de atención. Altera el aprendizaje, la conducta, las emociones, la autoestima, tiene problemas sociales porque nadie los invita a los cumpleaños de los chicos, y altera el funcionamiento familiar, porque genera problemas grandes en la familia. Y esto de nuevo, 1 de cada 10 chicos, que si lo sumamos a la dislexia, lo sumamos a la discapacidad intelectual, imagínense, estamos hablando del 20-25% de la población pediátrica. Hay chicos que son más, que prestan poca atención, sobre todo las nenas, que están en babia, se quedan así, no prestan atención y no se mueven, o están los varones, en que no se paran, no paran, van, mueven, saltan, así, no paran, se sientan, pegan, que son los hiperactivos, no todos son así. Hay algunos, las nenas son más desatencionales y pasan desapercibidas, entonces llegan a 6.º grado, no saben leer y escribir, nadie se dio cuenta, porque siempre se porta bien, y tienen un déficit de atención con dislexia. Estos son los criterios diagnósticos del DSM-5, que es una estadística psiquiátrica, que antes decía que tiene que ser antes de los 8 años, ahora sabemos que es antes de los 12, y esto siempre hace que el chico no funcione bien. Habíamos dicho que el objetivo de la pediatría y de la educación es que los niños funcionen bien en los ámbitos de la vida cotidiana, casa, escuela, sociedad y tiempo libre. El chico aquí tiene mal funcionamiento en al menos 2 ámbitos, si es en la casa, o en la escuela, ¿me explico? O en la sociedad. Producen lo que decíamos, problemas sociales, ocupación, y nosotros tenemos que descartar que no es otras cosas, porque a veces, yo qué sé, si hay problemas psicológicos, psiquiátricos o enfermedades neurológicas, pueden causar a veces síntomas de déficit de atención, como le decía antes. Si un chico está muy deprimido porque tuvo un gran problema familiar, es probable que el chico atienda menos, ¿no es cierto? Porque uno cuando está deprimido por algo que le pasa, no le interesa que le prestar atención en muchas cosas. Nuevamente, raramente ocurre de forma aislada. El problema es que esto es la punta del iceberg. Cuando detectamos algo de esto, se viene todo atrás. Por eso, para que ustedes sepan que cuando están estos chicos, lo van a ver mucho en las escuelas, esto, uno pesquisarlos, pueden cambiar realmente el futuro y detectar muchas cosas que son impensables. Ahora, hay situaciones que pueden alterar la atención y que no son déficit de atención, lo que decía, uno tiene percentilos de atención. Podemos tener percentilos 50, percentilos 10, percentilos 5, pero si estamos en ayuno a la mañana y tiene percentilo 10, la atención baja a -3 de bioestándar. Es decir, los chicos, si están desayunados, no tienen glucosa, el cerebro no funciona.
Si no oye bien o no ve bien, tampoco puede prestar atención. Si tiene atención alterada, se le altera más. Si tiene enfermedades crónicas, si no duerme bien porque tiene apnea del sueño y ronca, si tuvo adicciones, abuso de sustancias, enfermedad de tiroides, tiene anemia ferropénica, intoxicación por plomo, depresión, estrés postraumático, son disfunción familiar, abuso, son situaciones que alteran las capacidades de, por alguna medicación, de atención de un chico, y capaz que uno lo diagnostica como déficit de atención, en realidad tiene otra cosa, ¿sí? Si uno no duerme bien a la noche, a la mañana no puede funcionar bien. Y los chicos, como ven, necesitan más horas de sueño que los adultos. Un adulto duerme 8 horas, un adolescente de 8 a 10, de chico de edad escolar de hasta 12 horas. Y lo importante es que no tiene que apagar la pantalla, dice 30 minutos, yo le diría 1 hora, 1 hora y media, 2 horas antes, porque esto hace que no se segregue la melatonina interna, la luz azul, y hace que causa insomnio y problemas para dormir. Pero qué importante es que los chicos, para que funcionen bien, duerman bien, y qué importante es detectar esto que está quitando las de sueños a los chicos hoy en día. El estrés crónico, ya sea, llamo estrés a todo que el esposoma que decíamos antes, ¿no? Que es ya sea un tóxico materno, ya sea el vínculo madre-hijo, ya sea la salud emocional de la madre, ya sea el entorno en el cual se vive, la contaminación ambiental, hace que las vías neurológicas se desarrollen más o menos. Es decir, el estrés crónico, que se caracteriza por aumento de cortisol más que de adrenalina, y el cortisol hace que la amígdala, que es el centro en el cual se produce la respuesta al estrés agudo, se hiperfuncione o hace que la memoria del hipocampo no se desarrolle de forma adecuada en los procesos de memoria, o que el lóbulo prefrontal, esto que decíamos de las funciones ejecutivas, no se desarrolle de forma adecuada, y uno cuando quiere ir, por ejemplo, cuando en realidad tiene intención de hacer tal cosa, tiene que hacer 10 pasos incoherentes para lograr hacer lo mismo, o se olvida hasta que se olvida y pierde la hilación. Lo llamamos la memoria de trabajo. Es decir, qué importante es todo esto para explicar por qué los chicos funcionan de una u otra forma en la escuela. Esto lo puse aquí porque me parece interesante. Hay 3 sistemas emocionales que están en los niños siempre, que uno es el modo ser, que es el de calma, cuando está en calma y satisfacción. Hay uno, el sistema de amenaza y defensa, que es cuando uno está esperando que siempre le pase algo, que no está la adrenalina, ¿no es cierto? Y el cortisol. Y luego está el método este en el cual uno busca y intenta crecer, que es esto de la dopamina, que es el sistema de incentivo y búsqueda, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, si van los animales es fácil. Este me hace acordar los gorrioncitos que estaban cuando yo era chico, que comían una amiguita de pan y miraban a ver si no venía nadie a comerlo o a matarlo, no podían comer tranquilo. En cambio, esto cuando está uno bien relajado, está haciendo, no está haciendo, y aquí está haciendo para progresar. Esto cuando nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos, tenemos un objetivo en la vida, nos esforzamos y nos enganchamos en lo que estamos haciendo, que es la dopamina, ¿no? Que es la que nos genera cierto bienestar también. Aunque la mayoría de los estudiantes con trastornos emocionales tienen problemas en la escuela, los problemas emocionales no son los responsables principales de los problemas escolares, suelen ser secundarios. Es decir, los problemas, las emociones suelen venir secundarias a otras cosas, no son el problema principal. Es probable que tenga un problema de aprendizaje, que tenga un problema de discapacidad intelectual, que tenga un problema de trastorno de déficit de atención, que tenga un problema social, y que la emoción venga alterada secundariamente. Y lo que altera la adaptabilidad en la escuela suele ser eso más que las emociones. Las emociones son el resultado de la desadaptación. Por eso decíamos que cuando uno se desadapta, aparecen las manifestaciones. ¿Se acuerdan? En la versión me ha puesto las emociones, que es lo que uno siente, la conducta, que es lo que uno hace, la atención, que es lo que presta, y el soma son los síntomas que sentimos en el cuerpo. Se hace cefalea, dolor de panza, cansancio,
lo que sea. Y si el chico tiene enfermedad crónica, que ustedes saben que hay aproximadamente cerca del 20% de los chicos tienen una enfermedad crónica, alguna más leve, otra menos leve, más grave, pero si el chico tiene dolor, si toma medicaciones, si tiene que faltar para ir al médico, a la escuela, si esto lo hace sentir menor, con alteraciones emocionales, si tiene epilepsia o una disfunción neurológica, por ejemplo, los que tienen válvula de hidrocefalia, típicamente tienen una alteración del lenguaje y trastorno de la lectoescritura y dislexia, porque las válvulas de hidrocefalia alteran la lectoescritura. Y hablan, tienen una forma de hablar que se llama un speech party, que es party, sí, que habla como que estuviese tonterías, así, un lenguaje vacío. Eh, Todas estas cosas hacen que un niño con enfermedad crónica tenga problemas en la adaptación. Claro, si un chico viene bien en la escuela y de repente empieza a ir mal, uno tiene que pensar que no esté embarazado, que no tenga bullying, que no tenga algún abuso, que los problemas en la casa, que haya muerto de algún ser querido, que no haya tenido adicciones, violencia familiar, que no tenga alguna hipoacusia o enfermedad de la tiroides, otra enfermedad. Pero si un chico vino bien y empeora, ojo que puede haber algo de esto. Si el chico falta mucho, es porque tiene lo que se llama ansiedad de separación, la fobia escolar. Mal llamada fobia escolar, porque no es una fobia, es una ansiedad de separación. La vemos muchas veces en chicos de edad escolar y a veces en chicos del secundario, sobre todo luego de las vacaciones o de mucho ausentismo, en la cual no pueden separarse de la madre y exponerse al entorno. Y la estrés de exponerse al entorno genera síntomas físicos. Es una causa más frecuente de cefalea crónica y dolor abdominal recurrente para nosotros. Es algo que se ve con mucha frecuencia. Y esto de la fobia escolar, recuérdenla, son chicos que están muy pegados en casa y luego de estar mucho tiempo en casa, como posee después las vacaciones de una enfermedad, les cuesta salir y exponerse a la exigencia del entorno del mundo real. Y eso les genera síntomas. Los chicos que tienen trastornos del aprendizaje, como la dislexia, les decía, alguna enfermedad crónica, si son chicos que están embarazados, el abuso de sustancias, problemas sociales, familiares, hace que el chico falte a la escuela. En resumen, el chico que falta mucho a la escuela tiene un problema de salud importante. Importante. Sea lo que fuera, es importante. Ningún chico con una enfermedad biológica importante quiere faltar a la escuela. Los chicos con cáncer quieren volver a la escuela porque quieren ser normales. Pero el chico que falta mucho a la escuela, hay que ver qué tipo de problema de salud socioemocional o psicosocial está sufriendo. También muchas veces los signos de maltrato y abandono lo vemos en la escuela y hay indicadores que todos los que trabajamos con niños en la escuela tenemos que prestar atención. Hoy cada vez está más de moda que uno de cada casi 40 varones tiene un trastorno del espectro autista. Se piensa que esto del esposoma, a la contaminación ambiental favorece también esto. El autismo tiene dos características. Es un espectro muy grande. ¿Qué significa? Hay gente que es muy fácil diagnosticar el autismo y lo diagnostica como decía antes un bombero, y hay gente que es muy sutil y que los médicos nos cuesta diagnosticar. El autismo tiene dos cosas: dificultades en la comunicación y la interacción social, es decir, problemas de lenguaje o para socializar, y repertorio restringido de conductas o conductas repetitivas. Esto solo lo tiene el autismo y no tiene nada que ver con la inteligencia. Pues en la ordenada va el coeficiente intelectual, en la abscisa va el grado de autismo y puede estar en los cuatro cuadrantes un paciente con autismo con respecto al coeficiente intelectual. Puede estar alto o bajo. Cuando está alto, sobre autismo de alto funcionamiento se llama, a veces es muy difícil de diagnosticar. Pero siempre genera sufrimiento y problemas de adaptación social. Siempre. Y muchas veces lo diagnosticamos en la adolescencia, chicos que son alumnos brillantes. Pero son alumnos brillantes, pero de nuevo, la funcionalidad en la vida cotidiana, casa, escuela, sociedad y tiempo libre, no es la esperada. No es la que los padres queremos para nuestros hijos. Algo pasa. Y esto vamos a verlo, que lo vamos a ver con mucha frecuencia. A veces el autismo es muy evidente. El autismo es un hiperhemisferio izquierdo. Los varones tenemos más hemisferio izquierdo, las mujeres tienen más hemisferio derecho. Por eso, como el autismo es un hiperhemisferio izquierdo, las mujeres pasa más desapercibido.
Hoy cada vez se están diagnosticando más autismos en mujeres, se llama Pink TEA, porque que pasaron más desapercibidos. Son gente que tiene una forma de comunicar, socializar particular, y muchas veces tiene una vida normal, pero no libre de sufrimientos y de adaptación. Esto que se llama atención conjunta es uno de los primeros signos que vemos en los chicos, de que si lo hace a los 12 meses, por ejemplo, esto quiere decir que cuando estamos con un niño y de repente hay una explosión cerca nuestro, los dos miramos la explosión y luego nos miramos a nosotros, hacemos como un triángulo, ¿no es cierto? Miran el sonido y luego se mira como qué pasó. Bueno, el autista mira el sonido y no te vuelve a mirar. Si te queda solamente en la explosión, que es lo que sería este caso, ¿no es cierto? Entonces, mira este objeto y nada más. Aquí rasgos lo puse para como novedad, porque esto, si es evidente, se puede ver en la escuela fácilmente. Indica necesidades llevando las manos. Sí, no señala, sino que te coge de las manos, o te lleva de las manos, pero te lleva de las manos y te pone pero lo que quiere. Se ríe sin motivo, hace muchas rabietas, parecen no prestar atención, hacen poco contacto visual, no todos. Tienen lenguaje o una forma de hablar alterada, a veces no tienen riesgo por los accidentes. Pueden ser muy sensibles o insensibles al dolor, o pueden ser insensibles al dolor y sensibles al ruido, por ejemplo. Bueno, un montón de características que a veces en mayor o menor manera incluso son más fáciles o más difíciles de detectar. Cuando habíamos de la regulación, yo les había dicho que esto de la regulación se aprende con la crianza y que cuando no hay una autorregulación bien aprendida, aparecen síntomas en los chicos, que somos los berrinches, la ansiedad y la alteración del humor, la succión del pulgar, problemas del sueño, problemas del aprendizaje, miedos condicionados, arrancarse los pelos, la tos psicógena, conductas anómalas, dificultades para manejar agresividad, bullying, conductas inapropiadas, comerse las uñas, enuresis, encopresis. Son todos síntomas que aparecen de la mala autorregulación, es decir, de la mala capacidad de dar la respuesta correcta al estímulo correcto. Conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Organización horaria. Y hay chicos que, bueno, no pueden manejar las emociones y esto también, qué importante, esto que el reconocimiento de las emociones, es decir, definir qué es cada cosa. Tú estás enfadado porque no te gusta que te dije tal cosa, o porque te pone triste tal otra cosa. El chico aprenda a entender lo que le pasa. Porque el chico que tiene autorregulación emocional es porque tiene vínculos seguros, se siente querido y se siente capaz. Los maestros, los docentes, los padres, somos modelos y modeladores de esto, ¿cierto? Ahora, los chicos que tienen mala autorregulación, muchas veces se adaptan mal, esto que decía, me parecen las manifestaciones emocionales, conductuales, atencionales y también de los síntomas físicos, ¿no es cierto? Somáticos. La obesidad infantil tiene origen multifactorial. Es genético, interviene el entorno y también la conducta. Ahora, si uno de chico le enseñan que para regular las emociones, los premios y castigos son alimentarios o con sabores o con golosinas, el cuerpo, el cerebro se empieza a confundir y piensa que para calmar los malas sensaciones emocionales tiene que comer algo dulce. Entonces, todo programa para tratar la obesidad debe incluir no solo selección alimentaria, sino también la autorregulación de la ingesta y la actividad física. Entonces, cuando un chico tiene un obeso, ¿tiene hambre física o hambre emocional? Es decir, el hambre emocional no está en el estómago, aparece bruscamente, prefiere alimentos específicos, generalmente dulces y chocolates, o cosas que les gusta, se toma conciencia de que se está comiendo de más, no se satisface, se come hasta que se está repleto y no está por vomitar o hasta que se acaba la comida. Y genera culpa y vergüenza luego de haberlo hecho. Esto es lo que ocurre generalmente en muchos, como parte de la obesidad, componente de la obesidad en niños y adolescentes. ¿Y cuáles son los gatillos alimentarios? Son las emociones negativas, el enojo, la angustia, la ansiedad, la soledad, la tristeza, la vergüenza, la depresión, el, el Hola. aburrimiento. En los chicos, el aburrimiento es un factor muy desencadenante, muy importante. No saben qué hacer y comen. El estrés crónico, dijimos que libera cortisol. El cortisol exige energía
Y la energía es sal, dulces y fritos. Ahí está la energía, que es también lo que los vende la industria, que son lo que se come uno con la obesidad. Y para terminar, esto me parecía que era una visión global, y para terminar, ¿cuáles son las funciones del enfermero escolar? Yo creo que no solo promover hábitos saludables y hacer prevención primaria, viendo las vacunas, todo esto, sino también la prevención secundaria, que es detectar, que fue lo que fue más dirigida la charla de hoy, es a detectar problemas de salud, observando que pasan desapercibidos y que muchas veces son difíciles de detectar incluso por los médicos. También es importante cómo se tratan las urgencias y las emergencias y cómo se solucionan esas cosas en la escuela, cómo se forman a los maestros y a los docentes, cómo es el nexo con el médico de cabecera o con los profesionales médicos, cómo se contacta con el sistema de urgencias y cómo se actúa hasta que llegue el servicio de urgencias, la administración segura de medicamentos y cómo se participa y uno es parte de los planes individualizados de tratamiento de los niños con necesidades especiales en la escuela. Es decir, recuerden que la salud es efectiva si se da en el día a día. Y todos los problemas de salud que tienen los chicos tienen que adaptarse de la forma más óptima posible a ese tercio de su vida que es la escuela.